Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea, donde sea, en el lugar en donde estén escuchando este podcast. Este es el podcast Habla Pablo y sean todos bienvenidos a una sesión más del podcast del pueblo, el podcast de todos, el podcast que se cuida del COVID. Es, eh, Vamos a hablar de algo bastante, creo que nos toca a todos los que hacemos podcast, a todos los que consumimos podcast. Creo que lo que ha sucedido con Joe Rogan eh, debería a todos los que consumimos y los que hacemos podcast, como les digo, debería hacernos evaluar la situación del podcast actualmente, ¿no? Este, es una compra muy importante, es una compra millonaria, es una compra que a algunos va a beneficiar y a otros no tanto. Sí, ya vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que ha pasado? Que Joe Rogan, que tiene el podcast número uno, con algo de 150 millones de vistas al mes, que se llama The Joe Rogan Experience o la experiencia de Joe Rogan, se ha mudado, se ha ido, ha llevado su contenido, su gran contenido a Spotify. Spotify ha comprado la licencia, no el show, ha comprado la licencia del show de Joe Rogan por $100 millones. O sea, lo que nos gastamos normalmente en el mercado, ¿no? Más o menos. $100 millones. Y esto que ha sucedido, creo que para los que estamos haciendo podcast es una noticia positiva, creo yo, positiva. Ya después hablaremos del por qué, pero sobre todo creo que nos debería dar ánimo para continuar con el podcast, ¿no? Nos debería dar ánimo. Pero antes de empezar vamos a hablar un poco de quién es Joe Rogan, ¿no? Quizás algunos lo conozcan, quizás algunos no. Quizás algunos por ahí han oído algo de él, pero muy poco, ¿no? Vamos a conocer un poquito quién es Joe Rogan. Joe Rogan era, no sé si ustedes habrán visto alguna vez el programa Fear Factor, o Factor Miedo me parece que se traduce, donde los participantes pasaban por un montón de pruebas difíciles, los hacían comer gusanos, los tiraban al mar, etc. El presentador, el que hacía de conductor de este programa era él, precisamente Joe Rogan. Muy aparte de eso, Joe Rogan es comediante, ¿no? Entonces el tipo hace pues shows de stand-up comedy por todos lados. Entonces, aparte del podcast, el tipo ya tenía plata, ¿no? Aparte del dinero que le podía generar el podcast, el tipo ya tenía dinero, ya tenía plata. Entonces este tema del podcast es como un plus. Y vaya plus, ¿no? Vaya plus que es también. Entonces este pata hace sus podcasts. El podcast de Joe Rogan, la vez pasada vi que estaba entrevistando a Robert Downey Jr. O sea, va gente muy importante a sus entrevistas, a sus conversaciones, ¿no? Como les decía, el podcast era únicamente de YouTube, ¿no? Era exclusivo de YouTube. No porque YouTube haya contratado a Joe Rogan, sino porque Joe Rogan solamente subía su contenido ahí. Tenía un canal de el podcast y un canal de clips. ¿Qué cosa quiere decir este canal de clips? Que por ejemplo, el podcast dura 3 horas, pero tú entras al canal de clips y por ejemplo hay un clip de unos 15 minutos, 10 minutos donde está hablando con Robert Downey Jr. Tú ves ese clip de 10 minutos y te entretiene, te gusta, te vacila y dices, no, me voy a ver la entrevista completa, y pasas al canal de YouTube a verte la entrevista completa de 2 horas, de 3 horas, cuánto haya durado. Ese canal de clips tiene muchas reproducciones también, ¿no? Tiene muchas reproducciones. Entonces, Joe Rogan, me parece que ha sido el 18, esta semana fue, sacó un comunicado por YouTube diciendo que se iba a Spotify para tener un contenido exclusivo de Spotify. El canal de clips se queda en YouTube, pero el podcast por completo se muda, se va, se agarra sus maletas y migra a Spotify. Entonces, ¿qué cosa quiere decir esto? El podcast de Joe Rogan no solamente es audio y video.
Entonces, al parecer, Spotify comenzará a tener una opción de video en su plataforma, ¿no? No solamente será audio, sino al parecer, va a tener una opción de poder contar también con video. Y es una locura lo que se está llevando Joe Rogan a Spotify, porque Joe Rogan hace podcast desde el 2009. Son 11 años de biblioteca de podcast, de una duración de más o menos de 3 horas. Él sube alrededor de 4 episodios por semana. Entonces es una brutalidad la cantidad de contenido que se está llevando a Spotify. Y esto comienza el 1 de septiembre. El 1 de septiembre comienza a realizar su podcast en Spotify. Él lo que decía un poco en la declaración que hizo es que él no iba a ser un empleado de Spotify, ¿no? Iba a llevar su contenido, mas no iba a ser un empleado de Spotify. O sea, el podcast, el contenido, la licencia iba a seguir siendo de él. Pero a él estaban comprando algo así como que la licencia por el contenido. Pero este tipo de tratos tienen este tipo de operaciones se realizan mediante un contrato. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que el contrato ha sido por 3 años. Y durante estos 3 años, por $100 millones, él va a ser exclusivo de Spotify. Su contenido únicamente se va a subir a Spotify. Pero como les decía, los clips se van a quedar todavía en YouTube. A partir del 1 de septiembre, Joe Rogan se va a Spotify. Y el 1 de enero del 2021 ya va a ser únicamente exclusivo de Spotify, porque el 1 de septiembre migra a Spotify, pero van a seguir lanzándose sus videos por YouTube. O sea, va a ser como que una transición, ¿no? No va a ser tampoco radicalmente que se va a ir el 1 de septiembre, sino que ya para en el 1 de septiembre aún van a quedar sus videos en YouTube, va a seguir subiendo en YouTube, y a partir del 1 de enero del 2021 se va completamente para Spotify, ¿no? Esto es de cierta manera, como les decía, bueno y malo. Pero ¿por qué? Yo creo que va a ser beneficioso para todas las personas que hacemos contenido en Spotify, ¿no? La vez pasada hablaba con unos amigos en una videoconferencia, 4 personas de México, uno era de Chile, el otro era, me parece, de Ecuador, no lo recuerdo bien. Pero estábamos hablando acerca de este tema del podcast, ¿no? Y de cómo, al menos en Latinoamérica, me parece que en México ya, pero en el resto de Latinoamérica no se está monetizando todavía mediante Anchor, mediante Spotify, los podcasts no se están monetizando. Pero en Estados Unidos sí. Entonces hablábamos de yo les preguntaba, ¿no? ¿Ustedes creen que estamos dentro de esta ola de contenido de podcast que se va a parecer a lo que sucedió en algún momento con YouTube, ¿no? Que comenzó esta ola de youtubers y que toda esta gente que comenzó a crear podcast llegó a tener este punto alto como lo tienen ahora la gente que hace YouTube? Y uno de ellos me decía, yo creo que no, porque no existe ahora una plataforma que unifique, ¿no?, el contenido de audio. Porque está la plataforma tal, está tal. Pero otro de ellos nos compartía que sí existe esa plataforma y que esa plataforma es Spotify, que quiere como que ser tener el monopolio del contenido solamente auditivo, como YouTube tiene el monopolio del contenido de video, ¿no? Y
una de las cosas que respaldan esta teoría es que más o menos, no sé si fue el año pasado o a principios de este año, pero Spotify compró Gimlet. ¿Qué cosa es Gimlet? Gimlet es una plataforma de distribución de podcast. Compró Anchor, que es a donde yo subo mi contenido. Anchor también es una empresa de distribución de contenido, te lo sube a Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Spreaker, o sea, te sube tu contenido a diferentes plataformas. Y también compró Ringen Podcast Network. Compró esas 3 empresas por millones de dólares, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué hace Spotify esto? Al parecer se ha dado cuenta que el contenido auditivo les es mucho más rentable. La gente que escucha canciones, que escucha música, permanece a lo mucho 2 minutos y medio dentro de una canción, y eso es porque a veces hay una canción que no te gusta, hay una canción que te parece aburrida o etcétera, y la cambias, o a veces no dejas que termine la canción. Esa interacción con los videos, con la música que tenemos nosotros a veces, se lee dentro de la estadística. Entonces, la persona que consume, ¿no? El consumidor permanece mucho más tiempo en los podcasts que en las canciones, en la música. Spotify se ha dado cuenta de esto y imagino que YouTube también, ¿no? Porque el contenido de Joe Rogan, como les digo, dura 3 horas. ¿Ustedes se imaginan una persona para YouTube que trabaja con publicidad? Una persona que no se quede las 3 horas, pero que se quede 1 hora consumiendo un contenido, toda la información y toda la publicidad que le puedes meter a esa persona, que se quede 1 hora mirando un contenido de 3. Eso es el atractivo del podcast para estas empresas, ¿no? Que la gente se queda mucho más tiempo consumiendo el podcast que consumiendo otras como la música o etcétera. Entonces, esto es beneficioso para los que hacemos podcast mediante Spotify, me parece, mediante plataformas que tienen que ver con Spotify, como Anchor, como las otras que le mencioné. Pero creo que no es tan beneficioso para la gente que hace podcast mediante YouTube. ¿Por qué? Porque al irse un referente tan importante como Joe Rogan, creo que esa jugada cambia bastante el juego. No cambia mucho el juego. La gente que hace podcast, no sé si son muchos, sí sé que hay algunos, pero la gente que hace podcast en YouTube, creo que se tendría que replantear la idea de cómo están llevando su negocio de podcast y si todavía va a continuar siendo rentable dejarlo en YouTube y no migrar igual que Joe Rogan y apostar por Spotify. Creo que tendrían que revisar sus números, tendrían que revisar sus estadísticas. Creo que, o sea, no toda la gente que veía a Joe Rogan en YouTube, las 150 personas, no lo van a ver en Spotify. No va a ser así. Pero creo que un gran número sí lo va a hacer. Y un gran número va a descargar la app de Spotify para poder escuchar a Joe Rogan. E incluso va a haber gente que consume contenido de Spotify, únicamente de Spotify, que va a descubrir el show de Joe Rogan y se va a pegar con él también. Entonces a la larga no va a tener los números que tenía en YouTube, pero a la larga me parece que los va a superar incluso. Se dice que el contrato es por $100 millones. Yo pienso que es por un poquito más. Justo escuchaba un podcast del gran Chente Hidrash que decía que él estaba seguro que era por mucho más, ¿no? Por mucho más que $100 millones. Ahora, la comunidad del podcast, al menos en Latinoamérica, que es donde estamos y las personas con las que a veces interactúo,
La comunidad del podcast es muy bonita, muy buena. Yo he podido encontrar personas muy chéveres, muy buena onda. Nuestro gran amigo Brian Bass del podcast Ciencia Media, que siempre está, que nos comenta los podcasts, que le pareció, los escucha. Uno se da cuenta del interés de la persona que está ahí, que tiene esas ganas de que sigas haciendo contenido desinteresadamente. Estas personas ¿cómo se llama este podcast? Espérate que lo busco. No los tenía pensado mencionar, por eso. De Locoblogs, mi gang, Locoblogs, del podcast Locoblogs, que el brother también es súper buena onda, me invita, pone la sala de Zoom para hablar de podcast, me meto y comenzamos a hablar súper chévere, súper genial también el brother con sus opiniones, ayudando siempre a los otros podcasts, y eso es algo muy bonito, ¿no? Que en la comunidad del podcast de Latinoamérica mucha gente se ayuda entre sí, se colabora, se escucha, se manda sus críticas, te dice, oye, mira, puedes mejorar esto, puedes mejorar el otro, todo con una súper buena onda. Entonces, la comunidad del podcast actualmente en Latinoamérica es una muy bonita comunidad. No sé si a partir de la llegada de Joe Rogan a Spotify, quizás de alguna manera cambie, puede que sí, puede que no. Lo que sí veo, y es algo que está sucediendo ya, porque lo he visto toda esta semana y a partir de todo este mes, es que hay cada vez mucha más gente haciendo... Se ha producido un error. Vuelve a intentarlo más tarde. ¿Qué fue? Mi celular está vivo, gente. Mi celular está vivo. Lo que sí, como les digo, es que me parece que hay cada vez más gente haciendo podcast. O sea, a mí me parece bien, me parece chévere, me parece bacán, porque va a haber mucho más contenido y a raíz de eso van a haber muchas más cosas chéveres que escuchar, muchas más cosas chéveres que pueden alimentarnos como podcaster. Pero no sé, mira, como están las cosas ahorita, a mí me parece genial. Como están las cosas ahorita con el podcast, me parece increíble, me parece genial. Ojalá que se queden así. Veo, como les digo, mucha gente comenzando a hacer podcast, pero creo que quizás no están respetando o no conocen mucho el espíritu de lo que es un podcast. Un podcast no es una radio digital, ¿no? Un podcast no es una radionovela, no tiene que ver con la radio. Un podcast es un espacio donde puedes hablar libremente de lo que a ti te hace feliz, puedes hablar y dar tu opinión libremente sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de miedo, ¿no? Vienen y están aquí las personas que de verdad te quieren escuchar, las personas que valoran tu opinión, las personas que les interesa lo que tú vas a decir. Y a raíz de eso es que es tan bonita la comunidad del podcasting, ¿no? A mi parecer, al menos, no por todo lo que yo he conocido hasta ahora. Entonces, esta migración de Joe Rogan, me parece, espero que no suceda, va a traer a algunas otras personas que hagan podcast. Y ustedes saben que cuando esto se llena de personas de diferentes lugares, ya comienza a malearse un poco, ¿no? Pero si van a venir con buena onda, si van a venir súper como hasta ahora viene siendo, bacán, me parece genial. Que haya cada vez más gente, que nos apoyemos entre nosotros, que nos escuchemos entre nosotros, que nos digamos más o menos qué estuvo bien, qué estuvo mal, qué le gustó, qué le pondría, qué le sacaría, y bravazo. Y sobre todo,
hay que tener pasión por el podcast para, para darle el lugar que se merece también, ¿no? No, el podcast no es únicamente una persona hablando delante de un micro. Tiene una mística diferente y creo que eso hay que conservarlo, ¿no? Y esto no es que yo lo sepa desde siempre, yo lo he ido aprendiendo mientras me he movido por este mundo del podcast, he conocido personas, he escuchado personas opinar acerca del podcast y poco a poco me he ido referenciando de ellas para crear una opinión personal también. Y bueno, Joe Rogan se va a Spotify por $100 millones. Habla Pablo se ha ido a Spotify. ¿Por cuánto? Ya nosotros nos vamos a ir por $200 millones en algún momento, no se preocupen. Y los repartiré con todos ustedes los que me escuchan, que son los mejores. Y bien, este fue el podcast Habla Pablo. Muchas gracias por escuchar. Un poco haciendo un paréntesis de lo que estamos hablando hoy. Justo hablando de lo que es un podcast, a veces al podcaster, como a cualquier persona o artista que sale, hace algo público, ¿no? A veces nos toca hacerlas las del payaso, ¿no? Las de la que está feliz por fuera y por dentro está mal. Yo no quisiera volver a dejar de subir podcast porque estoy mal, porque me siento mal, pero sí quería decirte algo, sí quería compartir algo contigo, ¿no? Si en este momento tú te sientes terriblemente solo, te sientes triste, te sientes que no te entienden, que quizás la gente que está a tu alrededor sigue su vida y tú te sigues cayendo en ese hueco de tristeza, de angustia, de desilusión, si sientes que lo diste todo y para alguien quizás no fue lo suficiente, si alguien te falló, si alguien te traicionó, si algún amigo te hizo algo malo y tú confiabas mucho en él, si lamentablemente las cosas no salieron como tú quisiste y si de verdad te sientes solo y sientes mucha tristeza y mucha soledad, déjame decirte que somos dos, que no estás solo, que si bien una de las cosas que la cuarentena hace es agrandar, hacer más grande este sentimiento de tristeza, ¿no? De soledad, de desilusión. Pero no estás solo, querido amigo, querida amiga, no estás solo. Quizás sientes que la gente a tu alrededor, tus amigos, tus amigas, la gente cercana a tu familia está haciendo sus cosas y te deja a un lado, pero quizás puede que sea momento de que deposites tu confianza en ti mismo, en ti misma, de que te apoyes en ti mismo y en ti misma. No era un buen día para mí, la verdad. Ha sido un mal día por algunas cosas difíciles de pasar. Justo antes de grabar el contenido también me enteré que acaba de fallecer el abuelo de un amigo muy querido que vive acá cerca de mi casa. Un señor que yo conocía, obviamente. Ha fallecido del COVID. Y todo esto sumado a lo que había pasado, a lo que ha pasado, no me daban las ganas, estaba un poco tristón por eso, pero no quisiera renunciar, y no hay que renunciar nunca a lo que nos hace feliz. No, yo ya tenía planeado esto. Yo, Rogan, había hecho mis apuntes, había hecho mis notas, había leído un par de cosas, visto el contenido en otro lado. Y como les digo, no renuncies a lo que te hace feliz. Continúa haciendo lo que te hace feliz. Si existe alguna persona que te hizo daño, que te hizo mal, pues así es la vida, ¿no? Quizás esa persona en algún momento se dé cuenta o no, pero tú tienes que continuar tratando de ser feliz. Tú tienes que continuar dándolo todo, por ti mismo, por ti misma.
las cosas están en este momento de la historia del mundo, están un poco jodidas por lo que nos toca vivir, ¿no? Por esta cuarentena que nos toca vivir y todo el mundo anda estresado, todo el mundo anda molesto, todo el mundo anda preocupado seguramente por plata, por la enfermedad, porque nadie cercano a su familia se enferme, porque quizás comienza a sentir los síntomas y se trauma se psicosea un poco con esto. Entonces, confía en ti mismo, deposita tu confianza en ti mismo, haz las cosas que te gusta hacer y confía en que todo va a estar mejor, confía en que todo va a estar bien, ¿sí? Eh, el miércoles subimos la estrategia del parásito, me parece que fue un buen capítulo, justo antes, o sea, van a ver si ven este podcast en la página, dejé un enlace a un video en la página donde subí un extracto, el extracto final de la novela La estrategia del parásito, el extracto final del capítulo. Me parece que ese momento fue muy muy bonito. Si quieren ir a checarlo, vayan, está ahí en la página, se llama Judith y Oscar, que es el nombre de los protagonistas. Hay algunos otros videos por ahí también, muy especiales, muy bonitos, que guardan muchas respuestas. Y bueno, nada, eso, ánimo, continúa para adelante, no estás solo. Mira, tienes 8000 episodios de Habla Pablo, más la radionovela, el audiolibro, la estrategia del parásito para entretenerte. Si nos quieres escuchar, nuestros episodios casi siempre duran más de media hora. Escúchanos ahí, ríete un rato, acompáñate de nosotros, y nosotros nos acompañamos de ti, por supuesto. No te sientas solo, siéntete acompañado por nosotros y confía mucho en que las cosas van a estar bien. No, siempre es más oscura la noche antes del amanecer. Confía en que las cosas van a estar bien y ve para adelante. No te rindas, ¿sí? Este fue Habla Pablo, el podcast de la gente que no se rinde. Este fue Habla Pablo, el podcast del pueblo, la voz del pueblo, de todas maneras, la voz del pueblo. Joe Rogan se va a Spotify por 100 millones. Y bueno, vamos a meterle ponche al podcast, porque creo que se vienen nuevos tiempos para todas las personas que hacemos contenido mediante Spotify, ¿no? Contenido auditivo. Quizás tengamos que evolucionar el video también, no lo sé. Si es que las cosas salen como les digo y Spotify da una opción de video, quizás. Pero quién sabe, vamos a ver cómo se dan las cosas. Mientras tanto, sigan esforzándose, amigos podcaster, en hacer su contenido, ¿sí? Y gracias por estar aquí, gracias por escucharnos, gracias por ser parte de un episodio más, una sesión más del podcast Habla Pablo, el podcast del pueblo, el podcast de la gente responsable. Lávense las manos, traten de no salir de su casa y tengan mucho cuidado con esta enfermedad. Pónganse sus mascarillas. Vamos a ver si la otra semana hablamos de las teorías de conspiración sobre el COVID. Fácil hablamos de eso. O si no, ya para no hablar, es que no hemos hablado tanto del COVID últimamente. Podemos hablar de las teorías de conspiración que hay, que me parecen súper chéveres. Algunas son bastante alucinantes. Si no, ya hablaremos de algo entretenido igual para acompañarnos. Este fue Habla Pablo, el podcast de todos. Hasta luego.